Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase número 3. En esta clase nos vamos a centrar en la relación de la obesidad con la depresión y vamos a trabajar también la relación de la obesidad y el estrés. Si ustedes recuerdan, en las clases anteriores habíamos trabajado la primera clase trabajamos sobre la obesidad como problemática centrada en el cuerpo y su articulación con la autoestima y el narcisismo. Y en la segunda clase trabajamos sobre la relación de la obesidad y la adicción. ¿Por qué vincular la obesidad y la depresión? No necesariamente porque el paciente obeso es un paciente depresivo. Puede haber personas que tienen y están cursando una depresión y que estén obesos. Pero podríamos decir que el paciente obeso, o muchos pacientes, digamos, atraviesan estados depresivos a raíz de su obesidad. Ya que podemos pensar que la obesidad se vincula, digamos, a esta cuestión de un ánimo depresivo porque está vinculada a la impotencia para lograr lo que desea. Si pensamos en los componentes, digamos, o las características de lo que representa un estado depresivo o una depresión, podemos pensar que, en primer término, vamos a decir que la depresión es la reacción a la pérdida real o imaginaria de un objeto. Un objeto que puede ser un sujeto, digamos, o una situación, ¿no? O sea, una persona, digamos, se siente deprimida o puede, digamos, cursar una depresión a raíz de una pérdida real, como puede ser la muerte de un ser querido, como puede ser la pérdida de un trabajo o la pérdida de una situación, de pronto una pérdida económica. O puede ser una pérdida imaginaria, o sea, un estado de ánimo que ha perdido, una valoración personal que ha perdido. Todos perdemos cosas a lo largo del día y a lo largo de la vida. El tema es que en esos momentos podemos sentirnos tristes por esto que hemos perdido, pero no necesariamente vamos a caer en una depresión. En el caso de la obesidad, ¿qué sucede? Digamos que la persona siente que ha perdido un cuerpo o que ha perdido la posibilidad de tener un cuerpo que le haga sentir orgulloso. Entonces, desde ese lugar podemos vincular esta cuestión de la sensación de pérdida y la obesidad. Otra cuestión que hace a la depresión es la cuestión de que en la depresión siempre hay un deseo irrealizable, la sensación de un deseo irrealizable, y lo que crea también en la persona una fuerte carga de anhelo. ¿Qué quiere decir? Que en el caso, por ejemplo, de la obesidad, el paciente obeso permanentemente tiene esta sensación de un deseo irrealizable y por lo tanto siempre tiene la sensación de el anhelo de adelgazar, el anhelo de volver a un cuerpo perdido, el anhelo de tener un cuerpo que a lo mejor nunca pudo tener. Otro de los elementos que hacen a la depresión es el sentimiento de desesperanza. Esta sensación de un cuerpo que quisiera tener, una dieta que a lo largo del tiempo fue interrumpiendo sucesivamente y no puede sostener, le crean permanentemente un sentimiento de desesperanza, que es otra característica que hace a la depresión. La depresión o los estados depresivos tienen como sentimiento central la tristeza y la sensación de desesperanza. Es decir, una persona que está deprimida, dice Hugo Bleichmar, que es uno de los autores que
que tomo para trabajar este tema, Hugo Bleichmer dice, la persona que está deprimida no puede ni dejar de desear ni lograr que su deseo se realice. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el deseo está siempre lo tiene en su cabeza pensando que quiere lograr aquello, pero no puede instrumentar aquellas conductas o aquellos recursos para poder lograr lo que desea. Entonces se siente deprimido. En el caso de la persona obesa nos encontramos permanentemente con esto, ¿no? O sea, no puede dejar de desear, el paciente siempre dice, pero yo quiero adelgazar. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero en realidad no quiere. No, no es así. El paciente obeso siempre desea adelgazar. Entonces siempre está en esta paradoja. Siempre desea, no puede dejar de desear, no puede decir, bueno, ya que no logro hacerlo, voy a dejar este deseo a un costado y voy a dedicarme a otra cosa. O sea, no puede dejar de desear adelgazar, pero tampoco puede hacer que su deseo se realice. O sea, le cuesta mucho instrumentar aquellos mecanismos como para poder sostener un tratamiento a largo plazo. Esto no sucede con todas las personas obesas, por eso digo, son aquellos, cuando yo les hago estas articulaciones con diferentes problemáticas que hacen a las personas en general, nos encontramos que muchos pacientes obesos tienen esta característica. Stankar, que fue un médico que se dedicó a la obesidad mucho tiempo, él decía que las dietas producen depresión, porque pensaba que las personas, una vez comenzado un tratamiento, se deprimían por la restricción que producía una dieta o un régimen alimentario. Sin embargo, Rubén Zuckerfeld y el doctor Cormillot en el año 1980 realizaron un estudio vinculando la obesidad a la depresión y descubrieron que personas obesas que no estaban haciendo tratamiento tenían más estados depresivos que aquellas personas que tenían obesidad y que estaban haciendo una dieta, esos estaban menos deprimidos. Y lo más interesante fue que aquellas personas que tenían obesidad, que estaban haciendo una dieta y que además estaban trabajando en grupos terapéuticos, sus estados depresivos disminuían y eran mucho menos frecuentes. Es decir, en realidad podemos pensar, y esto creo que es una cuestión que lo vemos permanentemente, la persona obesa puede venir con una sensación de estar en un estado depresivo porque no logra satisfacer su deseo de adelgazar, porque se siente cada día más desesperanzado, pero cuando comienza un tratamiento empieza a sentir que puede. El comienzo de un tratamiento, el empezar a transcurrir una semana, 2 semanas, 3 semanas, el descubrir que sí puede sostener cada día del plan alimentario, el descubrir que sí puede ir y pesarse y comprobar que está bajando, esto hace que esa sensación de tristeza y de carga de desesperanza se vaya modificando. Bien, entonces el paciente obeso siente muchas veces que su deseo es irrealizable, que no va a conseguir lograr lo que se desea. Esto hace que genere 2 sensaciones, la sensación de impotencia y la sensación de incapacidad. Estos 2 elementos contribuyen a este ánimo depresivo que podemos encontrar en tantos pacientes obesos. Se siente impotente para lograr su deseo y se siente incapaz de realizar las acciones que debe hacer. Por eso cuando muchas veces pensamos que el tema de adelgazar es un tema de voluntad, en realidad sí, obviamente que uno tiene que tener voluntad para hacer determinadas cosas, pero en la medida en que el paciente y la persona se siente impotente cree
que no puede realizar su deseo, la sensación de impotencia seguramente va a inhibir su posibilidad de comprometerse en un tratamiento, en una dieta. Por eso muchas veces cuando reducimos o simplificamos la problemática de la obesidad a cuestiones de voluntad o a cuestiones de quiere o no quiere, en realidad estamos simplificando la comprensión de esta enfermedad. Lo bueno es poder ampliar nuestras posibilidades de comprensión para poder atender una mayor cantidad de pacientes, ¿no es cierto? Y sintonizar con ellos. Hay otra cuestión que hace que el paciente tenga esta vinculación con la tristeza y la impotencia, es que otro de los elementos que hacen que se sienta así es que no puede visualizarse en un futuro. Esto es bastante característico en personas que han sido obesas de toda la vida o que tienen una obesidad importante, digamos, ¿no? O sea, una persona que tiene más de 30, 40 o 50 kilos o más, obesidades mucho más importantes, es muy difícil que pueda visualizarse o imaginarse en un cuerpo diferente. Esta es una cuestión que hay que ir trabajando mucho porque realmente es muy difícil que se imagine. En las personas que han tenido obesidad de niños, también es muy difícil imaginar un cuerpo delgado en la adultez, por ejemplo. Hace un tiempo tenía una paciente, una chica que tiene 20 años, con una obesidad de aproximadamente unos 50, 60 kilos tenía cuando empezó su tratamiento. Y esta chica cuando tenía 10 años ya pesaba 90 kilos, cuando tenía 15 años pesaba 110, o sea, cuando ella hablaba de sí misma decía que ella no tenía una imagen en la cual reflejarse, o sea, le era muy difícil imaginarse en un cuerpo diferente porque en realidad no había una referencia en su propia historia a la que pudiera recurrir. En otras personas, el poder imaginar otros momentos de su vida en donde estuvieron en un cuerpo posible, les facilita. En cambio, en estas personas, bueno, obviamente que esto va a hacer sentir que su deseo es irrealizable. Cuando no podemos imaginarnos en el futuro, siempre que tenemos un objetivo, esto es imaginarnos en un futuro, lograr algo, el objetivo siempre está en un futuro. Entonces, siempre que deseamos algo, siempre que imaginamos transitar hacia algo, lo imaginamos en un futuro. En el caso de la obesidad, el paciente que no puede visualizarse seguramente va a sentir que ese deseo es irrealizable y seguramente va a sentir que no tiene los elementos para alcanzarlo. Entonces, uno de los elementos a trabajar en esta problemática es que el paciente pueda ir construyendo una imagen en el futuro a la cual llegar, digamos, ¿no? Otra cuestión que podemos pensar en relación a esto de la relación entre obesidad y depresión es que muchas veces la gordura de un paciente, de una persona, puede ser la compensación de otros deseos irrealizables. Y ahí tenemos otra cuestión, en realidad. ¿En qué lugar está esa obesidad? Esa obesidad está de alguna manera encubriendo otros deseos que la persona siente como irrealizables. Entonces acá tenemos una doble cuestión, ¿no? O sea, por un lado, no puede realizar su deseo de adelgazar porque de alguna manera eso está haciendo como la pantalla a través del cual siente que hay otros deseos irrealizables que están en la base de esto, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí hay personas que a lo mejor sienten que hay otras cuestiones. Por ejemplo, alguien puede ser muy tímido y sentir que no puede tener pareja o que su timidez le impide el acercarse a otras personas. Entonces, su gordura como deseo irrealizable es la compensación de este deseo. Entonces, va a pensar y se va a sentir inferior por esta obesidad para encubrir que en realidad tiene otra problemática que le impide la relación con el sexo opuesto.
¿Se entiende? Entonces, o sea, no puede relacionarse con el sexo opuesto utilizando como justificación el hecho de su gordura y va a estar siempre triste y se va a sentir siempre impotente adjudicándole a la gordura, pero en realidad la gordura es el encubrimiento de estas otras dificultades. Que esto muchas veces sucede, que la persona de pronto logra adelgazar, pero en realidad el adelgazamiento de por sí no le va a traer una pareja. Y entonces allí se enfrenta a la verdadera causa que hace que no pueda relacionarse con los otros. Y entonces allí se encuentra con su timidez, con su dificultad en la relación con los demás. En este caso, las personas, si no trabajan esta otra problemática, digamos, es posible que vuelvan a engordar, porque en realidad la gordura es la compensación de ese otro deseo, de esa otra dificultad que en realidad el paciente no puede resolver. Una cuestión que también tiene que ver con esto que decíamos, entonces es que este estado depresivo va cambiando a medida que el paciente puede adelgazar, puede sostener el tratamiento y que entonces empieza a poder imaginarse en el futuro. En la medida en que puede empezar a imaginarse el futuro, esta sensación de desesperanza va disminuyendo y el estado depresivo va cambiando. La percepción de sí mismo como alguien que puede cambiar lo lleva a plantearse nuevos deseos que pueden ser realizados. O sea, fíjense, yo siempre digo y les digo a mis pacientes y lo trabajo como una cuestión diríamos, de principio, de valor en esta cuestión de los tratamientos para adelgazar. Yo siempre digo que adelgazar no es lo mismo que bajar de peso. Las personas pueden bajar de peso, que es, bueno, bajar una cantidad de kilos, pero el adelgazamiento para mí implica otro tipo de transformaciones. Se puede bajar de peso de diversas maneras, pero en realidad el adelgazamiento implica un cambio profundo a nivel de la persona, que tiene que ver con, digamos, trabajar sobre estas múltiples cuestiones que hacen a la vida de alguien, a su vida cotidiana, que hace a sus creencias, a sus fantasías. Recuerden cuando trabajábamos la cuestión de qué es la obesidad y cómo en la medida en que el paciente puede cambiar sus creencias, que pueden cambiar sus creencias sobre sí mismo desde la sensación de impotencia, la sensación de capacidad, entonces realmente ese adelgazamiento puede perdurar en el tiempo. La única manera que un adelgazamiento perdure en el tiempo es si la persona va haciendo estos cambios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el tema de la vinculación, como decíamos, de la obesidad y depresión, el paciente a través de su adelgazamiento puede descubrir otros deseos, y otros deseos que en realidad estaban postergados, estaban negados, estaban reprimidos en realidad. Y este descubrir otros deseos pueden llevarle también a momentos, digamos, de crisis o de cambio a raíz del adelgazamiento. Entonces, esto realmente es una cuestión que muchas veces implican desarrollos mucho más complejos en lo que es el adelgazamiento, ¿verdad? Que no es solamente que baje de peso y haga la dieta, sino que qué cosas van sucediendo a partir de adelgazar, que de pronto descubre que hay otras cosas que quiere realizar, que hay otros deseos que se le plantean y que esto también le produce una serie de movimientos internos que tiene que resolver. Bueno, otra de las cuestiones que podemos relacionar con el tema de la obesidad y nuestros tiempos actuales tiene que ver con la obesidad, el estrés y la ansiedad. Hoy en día, bueno, vivimos tiempos muy rápidos, muy acelerados, con muchas demandas en realidad. Entonces, muchos pacientes suelen decir que el aumento de peso en su vida ha tenido que ver con momentos de estrés, han tenido que ver con... y muchos también, cuando uno les interroga acerca de por qué creen que están gordos, hablan de la ansiedad. Creo que es bastante común escuchar
en los pacientes hablar del tema de la ansiedad. Hay muchos, esto también es muy observable en varones, por ejemplo, que vinculen mucho a una vida estresada, a una vida con muchas demandas de muchas responsabilidades, obligaciones, a ritmos cambiantes y acelerados que la persona tiene que enfrentar. Muchas veces personas con compromisos importantes, empresarios, comerciantes, digo este tipo en el caso de varones, porque suelen referir con mucha frecuencia el tema de que viven una vida de estrés y que entonces ellos asocian esto, ya sea porque, digamos, el mismo estado de estrés los conduce a comer más en diferentes situaciones, ya sea como momentos en los que buscan relajarse por el estrés que viven. Así que quería un poco puntualizar la diferencia entre lo que es el estrés y la ansiedad, cómo lo vemos esto en los pacientes obesos y cómo podemos pensarlo también en relación a esto, ¿no? Cuando hablamos de estrés, decimos que el estrés es un estado, digamos, que se inicia ante las demandas ambientales que recibe una persona a las que le debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha recursos de afrontamiento. Las situaciones de estrés no necesariamente tienen que ser situaciones negativas, pueden ser situaciones positivas, tener que dar un curso online, por ejemplo, que puede crear una situación de estrés que uno nunca dio, tener que realizar un viaje, tener que poner en marcha, hacer una mudanza. Hay muchas situaciones en la vida que nos producen estrés que no son necesariamente negativas. El estrés es tiene como manifestación. Cuando las personas refieren estar estresadas, es como una de las manifestaciones que tiene el estrés es la carga de ansiedad que provoca, ¿no es cierto? El agente estresante, decimos, puede ser interno o externo. Interno puede estar relacionado con a lo mejor con una enfermedad o con, por ejemplo, en el caso de los pacientes obesos, el inicio de un tratamiento genera estrés, sobre todo si es un tratamiento, por ejemplo, en el cual no es una situación común. Por ejemplo, nosotros en el instituto, cuando recibimos un paciente, por ejemplo, que nunca estuvo o que nunca asistió a grupos terapéuticos o que no tuvo mucho contacto con psicólogos, suelen estar bastante estresados al comienzo del tratamiento porque, bueno, no saben en qué consiste esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, entonces, el cuadro de estrés es un cuadro que tiene aspectos que tienen que ver con lo cognitivo como con lo fisiológico. Y como decíamos, el cuadro de estrés puede estar desencadenado por agentes internos o externos. Una persona que está estresada es una persona que siente que tiene una sensación de ansiedad permanente y con otro tipo de perturbaciones en la esfera cognitiva, pensamientos persistentes, sensación de intranquilidad, de inquietud, que todo esto responde a lo que llamamos ansiedad. ¿Por qué lo diferenciamos? Porque un cuadro de estrés en realidad, un cuadro de estrés puede perdurar en el tiempo y una persona puede ir en realidad teniendo concomitantes importantes, digamos, a nivel intelectual y a nivel fisiológico, en el sentido de que si el cuadro de estrés se prolonga en el tiempo, por ejemplo, supónganse, una persona tiene que hacer un arreglo de su casa, por ejemplo, que es muchas veces. Estoy recordando en este momento el relato de una paciente que engordó como más o menos aproximadamente 10 kilos durante el arreglo de su casa, que demoró un año. Bueno, todos sabemos que arreglar una casa genera un estrés muy importante en las personas.
Durante un año esta paciente estuvo estresada y como respuesta a este cuadro de estrés tan importante que le implicó el arreglo de su casa, engordó 10 kilos, digamos. Hay personas que suelen tener estrés crónico, en donde digamos que pueden desencadenar incluso en situaciones con afecciones respiratorias, cardíacas, o sea, cuadros de agotamiento. Una de las características de lo que es el estrés crónico es el agotamiento. Cuando las personas empiezan a decir estoy cansado, y no es solamente porque no durmieron bien, sino porque tiene esta característica, ¿no? El agotamiento, el agobio, son sensaciones características de los cuadros de estrés crónico. En el caso de la obesidad, muchas personas como, digamos, panorama, digamos, de estos cuadros de estrés, suelen incrementar su ingesta, digamos, y engordar, como les contaba en esto de el estrés que vivía esta paciente durante alrededor de un año, que engordó 10 kilos a raíz del estrés que vivía con el arreglo de su casa. Por supuesto, no todas las personas que tienen estrés van a reaccionar comiendo, digamos, ¿no? En algunas personas, por ejemplo, que no tienen la tendencia a la obesidad, por ahí reaccionan con la falta de apetito, ¿no es cierto? Pero esto suele ser bastante común. Cuando hacemos el interrogatorio y le preguntamos a la persona, bueno, muchas veces cuando las personas refieren a haber engordado en forma abrupta, a lo mejor de un año para otro, como esta persona, digamos, que había engordado 10 kilos, yo les suelo hacer esta pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Muchas personas olvidan esto como cuadro de estrés, entonces dicen, no, ahora me estoy acordando, me mudé, o ahora me estoy acordando, me casé, porque el casamiento suele ser también un... Por ejemplo, ayer atendí a un paciente que vino a una entrevista, un muchacho joven de unos 34 años, que también había engordado 15 kilos, más o menos en los últimos 2 años, y bueno, justamente fíjense que 2 situaciones había sucedido. Hace 2 años y medio se casó y ahora tiene un hijo de 1 año y pico. Bueno, el advenimiento de un hijo a una casa suele ser, digamos, más allá de la alegría y todas estas cuestiones, suele ser un momento de estrés. En donde, bueno, muchas personas en esto de cómo responder, cómo afrontar a esta situación nueva, que como ven esto es un momento de alegría en la familia. Sin embargo, bueno, el estrés que provoca un recién nacido en la vida de una familia, todos, por lo menos los que hemos tenido hijos, podemos reconocerlo. La otra cuestión que quería tomar y que es muy interesante también en el tema de la obesidad es esto de la ansiedad. En los cuadros de estrés la emoción predomina, o sea, todo cuadro de estrés tiene como concomitante esencial la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción psicobiológica básica, llamamos adaptativa, ante un desafío presente o futuro. ¿Qué quiere decir? Que bueno, es lo que sentimos frente a una cuestión que se nos presenta y que tenemos que, ya sea que tenga que ver con un momento actual o con algo que esté vinculado al futuro. Siempre la ansiedad tiene que ver con el presente o el futuro, no tiene que ver con el pasado, porque la ansiedad es un estado de ánimo que nos hace pensar en algo que tiene que ver con la actualidad o algo que va a venir en el futuro. La función de la ansiedad es motivar conductas para superar la situación que se presenta. En montos adecuados podemos decir que la ansiedad es una respuesta normal que va a producir, digamos, determinadas conductas, pero es una respuesta normal, es adaptativa,
es en alguna sensación también de alguna manera como saludable, ¿no? O sea, tener un poco de ansiedad porque tengo que venir a dar una clase, tener un poco de ansiedad porque me voy de viaje, tener una sensación de ansiedad porque tengo que hacer una compra importante, es algo natural, normal. La ansiedad que me genera, bueno, una cierta, un viaje, por ejemplo, lo que voy a conocer, me producen sensaciones de ansiedad, esto está dentro de los parámetros normales. Ahora, la ansiedad se puede transformar en patológica o se transforma en patológica cuando ocurre de modo innecesario o cuando no hay factores estresantes o factores desencadenantes y simplemente la persona tiene, digamos, así como una ansiedad generalizada, que bueno, de hecho uno de los trastornos, lo que llamamos trastornos de ansiedad es trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? ¿Qué otro elemento podemos hablar con respecto a la ansiedad? En realidad podemos decir que la ansiedad en una situación podemos decir que puede estar causada por un agente estresante, como hablábamos recién, puede no tener causa aparente, o sea, simplemente puedo empezar a sentir estas sensaciones, digamos, neurobiológicas que hacen que me dé cuenta que estoy ansioso sin causa aparente, o puede ser desproporcionada y entonces ya se transforma, digamos, en un cuadro de ansiedad. Cuando pensamos en la ansiedad, si tenemos que caracterizarla, de qué se trata, tiene que ver con las dos esferas, tanto la esfera cognitiva como la esfera fisiológica, digamos, ¿no? En la esfera cognitiva podemos decir que la ansiedad está caracterizada por pensamientos persistentes, preocupaciones, sensación de falta o de fallas. Y en la esfera fisiológica, palpitaciones, sudoración, contracturas, inquietud, nerviosismo, etc. Una cosa importante que tenemos que saber es que hay ciertas medicaciones que aumentan la ansiedad en una persona, como es la administración de la hormona tiroidea, antigripales, que muchas veces solemos tomar antigripales, esto aumenta la ansiedad, los esteroides y las hormonas sexuales, y algunos antidepresivos. O sea, tenemos que tener en cuenta que por ahí a lo mejor algunas personas que están tomando antidepresivos suelen tener aumento en la ansiedad. Muchas veces las personas tienen aumento de peso por, digamos, conjuntamente con el tomar, digamos, antidepresivos, y tiene que ver con este factor que aumenta la ansiedad, y en personas que tienen tendencia a aumentar de peso, evidentemente también se producen cambios en su ingesta por esta cuestión de la mayor ansiedad. También hay ciertas sustancias o drogas que aumentan la ansiedad, como la cafeína, el alcohol, la cocaína y la marihuana, que también son sustancias que producen incremento en la ansiedad. En el caso de la persona obesa, hay una cuestión que después, cuando les mandemos materiales, les voy a mandar un ejercicio que trabajamos con los pacientes para distinguir sus sensaciones. Y una cosa importante es que los pacientes suelen recurrir al comer como recurso frente a la ansiedad. Las conductas de picoteo, de comer nocturno, tienen que ver con este mal manejo de la ansiedad, diríamos, que tienen muchos pacientes obesos. Otra cuestión que es importante también es entender que la abstinencia, digamos, también produce un aumento de la ansiedad. O sea, una persona que empieza un tratamiento y tiene, digamos, su síndrome de abstinencia por no poder ingerir determinados alimentos, o por ejemplo, supónganse, una persona que está acostumbrado, tiene como hábito ingerir alimentos dulces a la noche, hasta que puede empezar a sentir que puede empezar a cambiar su conducta, esos momentos va a haber un aumento de la ansiedad, un incremento de la ansiedad.
Otra cuestión que tiene que ver con el incremento de la ansiedad es cómo la persona vive las cuestiones de la restricción alimentaria, ¿no? O sea, es diferente a alguien que toma con calma el tener que, digamos, suprimir o disminuir ciertos alimentos por un tiempo, frente a otra que a lo mejor dice el no poder comer dulces por la noche me mata. Hace unos días comenzó una paciente que pesa alrededor de 130 kilos más o menos, y es una paciente que siempre tuvo obesidad y hace un año, aproximadamente un poco menos de un año, dejó de fumar. Y en este año que dejó de fumar aumentó 25 kilos. Y en el primer día cuando se presenta, y además digamos, ella realmente es una persona, tiene alrededor de 50 años, un altísimo nivel de ansiedad, no para de hablar, y entre las cosas que dice es esto de haber dejado de fumar, esto de no poder fumar me está matando, dice. Fíjense cómo ella le otorga ese significado al hecho de no poder fumar por la ansiedad que le genera, la abstinencia del cigarrillo. Ahora le incorpora, digamos, la abstinencia de no comer cada vez, porque ella engordó estos 25 kilos porque evidentemente aumentó considerablemente su ingesta a raíz de haber dejado de fumar, cosa que ocurre en muchas personas. En ella, o sea, en una persona que tiene obesidad, es probable que en lugar de los 5 o 6 kilos que engordan personas que no tienen estos antecedentes, una persona engorde esta cantidad. Ella, ¿qué siente? Que el haber dejado de fumar, digamos, le produce una ansiedad tan grande que le cuesta mucho tolerar la ansiedad que le produce no comer. Entonces, esto hace que tenga más dificultad para sostener el tratamiento. O sea, es como que tiene su ansiedad muy aumentada. En el grupo se evidencia también porque no puede parar de hablar, porque no puede, todo es así en ella. Entonces, esta persona tiene una ansiedad que siempre ha sido predominante, que cuando fumaba 3 atados de cigarrillos por día. Ahora dejó de fumar, esos 3 atados no están, engordó esos 25 kilos porque evidentemente aumentó muchísimo su ingesta, y ahora al inicio del tratamiento otra vez se ve incrementada su ansiedad porque a esto de no poder fumar tampoco puede comer. Lo que yo les quería decir también, y para que ustedes reparen cómo concibe ella esto de no poder fumar, me está matando. Y fíjense que en ese momento yo le dije, en realidad dejar de fumar tiene que ver con la vida, lo que te estaba matando era fumar de esa forma. Esta concepción que ella tiene del no poder fumar también incrementa su ansiedad. ¿Se comprende? Para terminar, quería leerles algunas cosas que los pacientes en este ejercicio que después van a ver para que ustedes también lo puedan administrar, digamos, algo de las cosas que dicen los pacientes con respecto a la ansiedad, ¿no? Algunos dicen que la sensación, hablando de la ansiedad, es una sensación en la garganta, de aceleración del corazón. Otros dicen de estar buscando algo, de sentir una inquietud en la cabeza y en las manos, de nerviosismo, angustia. Otro de movimiento, de masticar, dice una paciente. Sensaciones anímicas de incertidumbre, de bronca, de carencia, fíjense, carencia, dice alguien, de depresión, de aceleración, desazón. Todas estas son sensaciones que refieren los pacientes cuando les preguntamos por la ansiedad. ¿Y qué comen? Generalmente la preferencia son los hidratos de carbono. Alguien dice empezar con dulce y disparar a los salados, dulces o salados, dulces y salados, harinas. Y lo otro interesante son los momentos del día. En algunas personas, en el crepúsculo, esto es bastante común en personas que tienen la ansiedad aumentada, comer más en los horarios de la tardecita.
Y también en otras personas, que es bastante común también, en los horarios de tipo las 14 horas, la hora de la siesta. Esto es interesante si después alguien hace alguna relación con las cuestiones de los biorritmos, vieron de los tiempos de cómo influyen los distintos momentos del día en las sensaciones anímicas y en la sensación de fatiga. Vamos a ver que hay determinados momentos que coinciden también, ¿no?, con los momentos en que las personas con tendencia a la obesidad también incrementan su ingesta alimentaria a través de estas emociones. De todos modos, el paciente obeso es un paciente que le cuesta mucho diferenciar sus sensaciones y sus emociones, y trabajar en esto también es uno de los objetivos del tratamiento. Con la próxima clase, que es la número 4, terminamos con este primer eje temático del curso, así que ya les vamos a avisar, pero vamos a hacer un aula virtual para poder compartir opiniones, ideas, todas las cuestiones que ustedes no hayan entendido, las preguntas, así que les vamos a mandar el horario con bastante anticipación como para que ustedes puedan organizarse, así nos encontramos por esta vía. Nos vemos la próxima.